Hola, hola, ¿cómo están? Hola, ¿Qué tal? Rafa, Hola, Chayo. ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Como les prometimos el episodio pasado, vamos a dedicar unos cuantos episodios a hablar sobre el cambio, algo que creo que todos estamos pasando, algo que todos estamos viviendo en estas épocas de la humanidad. ¿Qué opinas? Completamente de acuerdo. Esta nueva serie de episodios las vamos a centrar el cambio desde diferentes perspectivas y hoy queremos enfocarnos en el cambio un poco a nivel filosófico, apoyándonos en tres visiones específicas, sobre todo de grandes tradiciones espirituales. Una va a ser el hinduismo, otra va a ser el budismo y otra va a ser el cristianismo, ¿no? Que saben que pues son parte de nuestro Dream Team de una u otra forma, ¿no? Porque creemos que las tres nos van a ayudar a abordar el cambio desde una perspectiva distinta. En las tradiciones de la India hace muchos años, o sea, el hinduismo todavía está mucho anterior al budismo, porque pues Siddhartha estudió en las escuelas hinduistas. Eh, y es muy interesante porque cuando estudias los textos de esas tradiciones, están hablando de muchos conceptos que creo que ahora es clave, como ya la religión y la ciencia van a poder hacer las paces mucho cuando se puedan dar cuenta de que estaban hablando de cosas muy similares, muchas de ellas inasequibles, muchas de ellas que no vamos a poder comprender. Claro. Pero en ese momento ya en la India se estaban hablando de partículas atómicas, se estaban hablando de la expansión del universo, se estaban hablando de cómo los planetas tienen cierta vida, de cuánto duran, de los diferentes tipos de vida y como obviamente pues si lo vemos desde una perspectiva, el lenguaje pues es muy avanzado para esa época, pero no necesariamente en como ya hemos hablado, la espiritualidad infantil y espiritualidad madura, se tenía que modular mucho de este entendimiento para poderlo centrar en un lenguaje en el que se pudiera entender, quizás usando alegorías o deidades o mitos o leyendas. Todas las tradiciones, a final de cuentas, tienen una leyenda de cómo surge el mundo, ¿no? Y esto es algo que también ocurre en el hinduismo. Entonces, en el hinduismo hay tres fuerzas que siempre están operando en la creación, que es la fuerza de el origen o la creación. Algo o alguien en este momento se está creando. Después viene la fuerza de la preservación o del sostenimiento, o sea, algo en este momento continúa su proceso. Y después viene la tercera fuerza, que es el cambio o la destrucción, ¿no? La transformación, más bien. Entonces, estas tres fuerzas se comportan la trilogía. También en el hinduismo hay una trilogía que se les tuvo con el tiempo que poner carita y nombre, ¿no? A la fuerza que crea se le conoce como Brahma, a la fuerza que sostiene como Vishnu y a la fuerza que transforma como Shiva. Entonces, estas tres fuerzas, si las vemos, o sea, el enfoque que nos gusta darle a este primer approach es como el enfoque cosmológico, porque es algo que está ocurriendo en cada momento en el universo y que es algo que si podemos entender nos vamos a dar cuenta que hay un baile constante entre estas tres fuerzas que están constantemente permutándose, interactuando y que estas tres deidades entonces son las que nos podemos relacionar con este tipo de cambio. El mantra Om, por ejemplo, que es quizás el mantra más popular de de todo Asia en muchas tradiciones, precisamente está compuesto por tres partes, que es la A, la U y la M, y estas tres letras simbolizan precisamente la fuerza que crea, la fuerza que sostiene y la fuerza que transforma. Entonces, por eso muchas veces a este mantra le dicen que es el mantra de la creación, en el sentido de que todo es vibración y en el sentido de que si yo canto este mantra, entendiendo que me estoy sintonizando con las fuerzas que constantemente están operando en el universo, entonces entraría en un estado de comunión cósmica, si yo lo pudiera ver así. ¿Qué opinas? Me encanta. Fíjate, fíjate, en realidad
la fuerza que crea Ujú. es precisamente, si lo comparamos un poquito con la ciencia, pues en el momento en que las células se empiezan a multiplicar Sí. o los átomos empiezan su movimiento, en ese instante, pues viene un fragmento de ese campo electromagnético, Sí. esa fuerza del todo, lo que mueve todas las fuerzas que rigen las leyes del universo y rodean esas células que empiezan a desdoblarse, que a final de cuentas, pues le está dando vida. Sí. Y es que ahorita que te estaba oyendo hablar, y decía, mira qué interesante, porque es a final de cuentas lo mismo en otro idioma Sí. de las explicaciones científicas que, como dices tú, en aquellos tiempos, pues no tenían todas estas explicaciones científicas, este idioma científico, no tenían aparatos como para poder medir Correcto. las cosas, porque luego, ¿qué pasa? Pues sí, esas células que se empiezan a multiplicar, empiezan a formar un nuevo cuerpo, un nuevo elemento, digamos, Sí. y ese campo electromagnético que lo rodea lo sostiene toda la vida, que es lo que vendría siendo lo que sostiene. Sí. Y cuando el campo electromagnético se desprende, pues la materia se desintegra. O sea, es la transformación. Es porque correcto. al final de cuentas, la energía, como dijo alguno de nuestros científicos favoritos, Exacto. la energía no se Crea ni se destruye. exacto, sino está en constante transformación. Sí. Lo que nace o se crea y se destruye es la materia. Es correcto. Entonces, qué interesante, porque es como poder integrar, nuestra palabra favorita. Exacto. Es poder integrar, ahora sí, desde los viejos tiempos, desde las viejas creencias, hasta ahora sí irlas, digamos que mezclando, integrando con todo lo que ahora la ciencia nos dice, ¿verdad? Sí, creo que es este movimiento muy bonito de hacer este matrimonio, porque si podemos quedarnos con la esencia de lo que esta gente trata de decir y lo llevamos al lenguaje limpio, a final de cuentas, que usa la ciencia, ahí es donde creo que se pueden hacer grandes avances. Porque nadie va a tener la razón, porque cuando la ciencia tenga, en cierta forma, la humildad de poder ver que los conceptos como el infinito, los conceptos como el más allá, lo que se podrá llamar Dios, es algo que va a escapar a nuestro raciocinio mundano, ¿no? En ese momento, y cuando también todas las tradiciones espirituales puedan deshacerse de mucho de este equipaje que a veces complica o hace las cosas un poco más difíciles de entender, en ese momento van a poder ver que están hablando de lo mismo y todo se va a simplificar, que creo que ya está pasando. Yo también creo. ¿No? Como por ejemplo el Kybalión, que es el destilar la filosofía de Hermes Trismegisto, se queda con los 7 principios que son súper científicos, porque no están hablando de nada más que de polaridad, de causa y efecto, de ese tipo de cosas que ya son muy medibles a nivel de ciencia. Entonces, esta parte de poder sentirnos como el cosmos, de poder sentirnos como parte de poder bailar, hay una parte, porque Shiva se puede entender como esta fuerza que transforma, pero también Shiva sería como el todo, ¿no? Claro. Y hay una figura de Shiva que se llama Shiva Nataraja, que es el que está bailando, que precisamente describe este baile del universo que está haciendo que todo embone en un lugar y por una razón. Fíjate, ahorita que dijiste eso, me acordé de Anthony de Melo, el sacerdote jesuita que me encanta. Él en uno de sus libros, El canto del pájaro, que usamos mucho para nuestras clases porque tiene muchas analogías, habla precisamente de esto. Él dice que los hinduistas tienen una manera muy bonita de explicar la relación entre Dios y su creación. Y dice precisamente esto, dice que Dios es el bailarín. Exacto. Y la creación es la danza. Y dice que la danza no puede existir sin el bailarín. Correcto. ¿Sí? Sin embargo, son dos cosas unidas más individuales, porque la danza no puede existir sin el bailarín. Si el bailarín para, la danza deja de existir, que eso sería Shiva.
Sí, justamente, Shiva Nataraja, que está bailando ese baile cósmico, Ujú. que es muy también afín a la idea del Tao, por ejemplo, que el Tao volvería a ser precisamente esta combinación del baile y que ese orden o ese Tao, que es el orden perfecto de las cosas, que también está fluctuando en cada momento, es lo que permite que todo ocurra. Y la labor de una persona es precisamente no ir en contra Claro, de ese Tao, que ese va a ser un poquito uno de los siguientes capítulos cuando veamos qué podemos derivar del cambio, ¿no? claro. Pero en esta primera sección, ¿no? O sea, queremos hacer hincapié como el cambio a nivel cósmico, pues es algo que está constantemente ocurriendo y obviamente pues en el plano terrenal también, ¿no? Pero pues todas estas cuestiones cosmológicas a final de cuentas ayudan mucho a poder entender o situar, pero pues no van a cambiar mucho mi realidad aquí, que yo sepa que las estrellas están Claro, dando las vueltas, ¿no? claro. Pero aquí es donde podemos llegar a otro nivel. Por ejemplo, en el budismo, Siddhartha habla de una idea crucial también que él le dice la impermanencia, ¿no? En esos momentos que justamente coincide con los griegos y con los grandes filósofos, sí se ponían realmente a escarbarle mucho y creo que fue la época de oro de empezar a usar la cabeza para querer controlar todo, que está bien, pero si lo explotamos pues de forma no correcta, nos acaba metiendo en rollos interminables de los que nunca vamos a salir, porque a final de cuentas nadie va a saber, Sí, ¿no? son cosas que se escapan ya al entendimiento humano y creo que tiene una lógica bastante sencilla. O sea, si podemos ver que nosotros, cada uno de los individuos, somos Sí, un puntito en el planeta y el planeta, a final de cuentas, es un punto en el universo y el universo, etcétera. Nos vamos así. Si nos vamos midiendo, pues somos un puntito de un punto, de un punto, de un punto, de un punto. Entonces, creo que es tan grande el todo que escapa a la capacidad del entendimiento humano. sí, Son más completamente. bien, es más bien el poder soltarnos al sentir más que al entender todo lo que va más allá pues de la vida y la muerte, lo tangible, etcétera. Sí. Que aquí lo ya aterrizado acá, porque ya usamos, o sea, la idea esta de Siddhartha, que hay muchos debates filosóficos, sobre todo cuando si esta figura omnipotente cambia o no cambia, pero eso ya tampoco nos importa, sino lo importante o rescatable aquí de la idea de la impermanencia es que todo está en constante cambio, que esto suena muy bonito en los memes, en las tarjetas, en todas las cosas que uno dice aquí, suena muy bonito, pero la cuestión como diría nuestra querida amiga Lucía, es que la teoría está muy bien, pero la cuestión es ponerla en práctica. Porque esta idea de la impermanencia es el poder darte cuenta que todo está en constante cambio y que esta impermanencia, eso es algo que constantemente ocurre y que todo está en un proceso de transformación. Ahora, hay impermanencia obvia, o sea, si se me cae el celular y se rompe, pues ya, no funciona, se rompió, ya no existe. Pero hay impermanencia sutil. Por ejemplo, si yo no muero de forma abrupta, yo estoy acercándome cada día más a mi final. Por más de que nos inyectemos y nos estiremos y nos hagamos, ¿no? O sea, hoy al final del podcast estás 30 minutos más cerca del día de tu muerte. ¿Cuándo va a ser? No sé. Esto no es para deprimirse, sino para poder entender. La teoría es esta. Si yo entiendo que todo está constantemente cambiando, entonces sé, por ejemplo, que las situaciones adversas que yo tengo no van a durar para siempre, ¿no? Sí, y el Claro. otro de la moneda. Las cosas bonitas que yo tengo, todo lo que me gusta o mi amor, ¿no? Tampoco va a durar para siempre. Que no se trata para ir deprimido, sino realmente poder disfrutar en el momento sabiendo que lo puedes perder Sí, o que puede cambiar. más bien que puede cambiar, o sea, creo yo, ¿no? O Sí, sea, creo que la idea central de la impermanencia es poder disfrutar cada sí, momento o mantenernos en quietud en momentos difíciles, entendiendo que todo está en transformación, porque a veces se pudiera entender que, híjole, es que voy a perder las cosas. Creo que nos ayudaría mucho quitar la palabra sí, perder estoy de acuerdo. y
cambiarla por el transformar, porque a final de cuentas ni el amor de una madre a un hijo es igual siempre, está en constante transformación, en constante cambio. Sí. Entonces, todas las relaciones humanas con los demás seres humanos, mi relación con el trabajo, con el dinero, con todo está en una constante transformación. Correcto. Que eso sería como estar fluyendo con esa danza, ¿sí? Entendiendo que en nuestro control no está el cómo se dan las cosas. En nuestro control está simplemente, como hemos hablado en otros episodios, nuestros pensamientos, palabras y acciones. Correcto. Y todo lo que es externo, en lo cual no tenemos absoluto control, eso es lo que está en una constante transformación. Y como tú dijiste ahorita, pues es que si creemos que o estamos con una programación negativa o errónea de que las cosas permanecen, entonces cuando estoy en un momento difícil, híjole, o sea, es bien complicado pasarlo porque sientes que te vas a quedar ahí. Y cuando estoy en un momento agradable, igual. Claro. ¿Qué pasa? Que me da miedo que cambie. Entonces, a final de cuentas, el querer controlar que permanezcan, pues es parte de la raíz del sufrimiento humano. Sí, estoy de acuerdo contigo. Y me gustó ahora que dijiste esto del poder también cambiar, ¿no? La idea esta de decir que algo lo puedes perder, porque esta fuerza, la segunda fuerza, Vishnu, que es la fuerza que sostiene, generalmente se asocia, o en esta parte de la mitología, esa será la metodología de la mitología. Sí. Se dice que esta fuerza Vishnu, bueno, porque le ponen un nombre a una persona, se tiene que encarnar en ciertos momentos de la historia de la humanidad para venir a actualizar el software de cómo están las cosas, ¿no? Claro. Entonces se necesita un cambio, precisamente, figuras como todas estas personas que hemos nombrado, como Jesús, como Shiva, como Mahoma, como todos los grandes pensadores o personas que han venido, son personas que necesitan llegar con un estado de conciencia más elevado a poder ajustar las cosas que se venían haciendo, porque muchas veces a las personas a las que no tenían mucho discernimiento o no podían entender cosas más profundas, pues había que darles reglas, pero esas reglas se tenían que seguir y muchas veces no se cuestionaban. Entonces llegaba un momento en el cual tenía que venir alguien a poder actualizar los estatutos y volver a decir, se preserva la esencia, por eso es Vishnu, pero con la ayuda de Shiva se adapta a las circunstancias modernas, que creo que es algo de lo que nos está pasando ahora también, en el que sí necesitamos hacer como un reboot de muchas cosas para poderlas hacer más simples y más fáciles. Claro, como muchas veces hemos platicado tú y yo, que la humanidad, al ser un individuo, digamos, una sola unidad, pues también es parte de este proceso de continua transformación. Sí. Entonces, cuando emerge la vida en el planeta Tierra, pues la humanidad como tal era un bebé, era un niñito. Y toda esa etapa, pues claro que se necesitaban poner reglas rígidas, como a un niño pequeño. Sí. Un niño pequeño no puedes ponerte a analizar y convencerlo de que no se meta a la alberca porque no sabe nadar. Tienes que poner reglas rígidas porque es un niño que apenas está aprendiendo a usar todo su cuerpo físico, y la humanidad pasó por esa etapa, la prehistoria, la etapa antigua, etc. Después, pues, continua transformación, pues vamos transformándonos y vamos entrando a una etapa de la búsqueda de la identidad o la etapa de la pubertad, que me encanta compararla con la época del estudio, ¿sí? En donde queremos conocer, saber, entender, y toda esta época duró muchísimo en la etapa de la humanidad y es gracias a esa época que se ha descubierto y entendido tantas cosas. Pero creo, a ver qué opinas tú, creo que estamos entrando en esa época de la etapa adulta que vendría siendo como cuando un estudiante se gradúa. No es lo mismo estudiar finanzas que realmente ponerte a mover dinero. No es lo mismo estudiar arquitectura que ponerte a construir una casa. No es lo mismo estudiar dentista que ponerte ya a trabajar realmente. ¿Qué es lo que te da la experiencia, Rafa? La acción. Correcto. El estar actuando, el estar empezando a diseñar y ver y ay, no. Claro que los conocimientos sirven,
pero lo que realmente te da la maestría, o sea, el ser un maestro en la vida, es la experiencia. Sí, porque a final de cuentas, si vemos, pues hay una parte de la psique de un adolescente que se quiere comer al mundo, que tiene pues, a veces un poquito de soberbia de yo voy a cambiar todo y yo voy a hacer y yo... Claro, y soberbia entendible, sí, ¿no? soberbia Natural. entendible, ¿no? De ese ímpetu que está muy bien, que creo que nos pasó ahí cuando quisimos ya entender cosas, todo, absolutamente Exacto. con la cabeza, ¿no? Y el punto es que precisamente estoy de acuerdo, todos los que hemos tomado cualquier curso o estudiamos una carrera, pues te graduaste y en realidad no sabías nada hasta que lo pones en prueba. Y también esta transición del adolescente al adulto es la que pues en cierta forma cuesta o es trabajoso, ¿no? Porque hay que salir de muchas zonas de confort, ¿no? Claro. Ya tienes de adolescente, ya tienes más independencia, ya razonas, ya actúas, pero falta la parte de hacerte responsable. Claro. Y en la parte de la filosofía, esa es la transición que tenemos que hacer ahora para dejar atrás muchas de las muletas o las codependencias intelectuales que tenemos para poder precisamente hacernos responsables de nuestra realidad, claro, que de una u otra forma, en esencia, son todo lo que las grandes personas o figuras han venido a transmitir. Claro. Sí. Entonces, bueno, segundo nivel budista, para que estemos pendientes, o sea, ve cómo tu estado de ánimo cambia en la mañana, de repente media hora después no has desayunado, ya cambió, desayunas, vuelve a cambiar, el clima cambia, las circunstancias, el tráfico, todo está en constante cambio y si nos podemos hacer amigos del cambio o podemos integrarlo, entonces vamos a poder fluir más con este flujo que está en constante operación, ¿no? Ahora, la tercera parte, porque ya lo vimos como cósmico, ya lo vimos como en la vida diaria, en lo que nos está rodeando todo el tiempo, creo que una bonita forma de aspectar usando el cristianismo, el cambio sería usando la idea del arrepentimiento, ¿no? Pero ojo, aquí hay que usar de un arrepentimiento inteligente, ¿no? Porque sin culpa, o sea, el arrepentimiento, ¿qué sería? El arrepentimiento sería estar consciente y tener claridad, que ya sabemos que me da claridad. Un cuerpo emocional sano. O sea, limpio, por haber vaciado la taza. Entonces, si yo con claridad puedo observar mis áreas de oportunidad, puedo observar los hábitos que yo tengo que cambiar, claro, entonces tengo la oportunidad de arrepentirme, o sea, en el sentido de poder decir, a ver, esto que estoy haciendo no es sano, no es un patrón sano, y entonces cambio. O sea, un arrepentimiento podría ser el tomar conciencia de todos tus procesos, que para eso herramientas como la psicología o las diferentes herramientas que nos ayudan a diagnosticar, pero que tenemos que actuar, nos podrían dar la pauta para poder volcar hacia adentro y empezar a cambiar. Claro. Sí, de hecho, creo que el arrepentimiento, en realidad, puede que tenga hoy por hoy en muchas de las mentes del ser humano una connotación muy negativa, sí, porque trae una connotación como casi ligada a un castigo, ¿sí? Pero en realidad el arrepentimiento lo podemos ver de una connotación muy positiva, porque es la madurez, tener la madurez de reconocer mis errores, así de sencillo. Exacto. Así de sencillo. Entonces, si hemos estado hablando y estamos integrando la idea de que nosotros creamos nuestra realidad con cada uno de nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones, pues el poder analizar cuáles son mis patrones de acción que tengo, que me llevan o me impulsan a ejecutar una acción no virtuosa que me trae un resultado desagradable, precisamente el arrepentimiento. Es poder decir, ok, analizar mi personalidad o analizar lo que estoy viviendo, qué es lo que no me gusta, me arrepiento, o sea, reconozco que no me trae un futuro agradable y cambio la acción, que se vendría siendo un real arrepentimiento. Y a final de cuentas, si podemos ver que estamos analizando el cambio desde 3 perspectivas diferentes y digamos que 3 conceptos diferentes, el general es entender que por donde lo veamos,
todo está en constante cambio. Como dicen los Correcto. físicos clásicos, el cambio es la constante en el universo. Sí. ¿Sí? Y en nosotros también. Si queremos estar en este camino de desarrollo humano, el cambio es algo que tenemos que estar buscando. Deja tú acoplándonos, buscando. Sí. Porque sería estar analizando todos los días qué es lo que el día de hoy me llevó a ejecutar un pensamiento, acción o palabra negativa para cambiarla. O sea, el cambio no nada más hay que entender que todo está en constante cambio, sino hay que abrazarlo y hacerlo parte de nuestra vida. Correcto. Entender que, aparte, desde esta perspectiva, pues el cambio también está en nuestras manos. Sí. Sí. Sí, esto es bueno porque a medida que lo vamos integrando y la mente lo tiene que escuchar muchas veces, ¿no? Porque ahorita lo estamos hablando desde una parte filosófica y sí, y el cambio, sí, yo entiendo que todo puede cambiar, pero cuando pasa algo, ahí es cuando realmente, si lo hemos estado programando, si lo hemos estado practicando, entonces es como prepararte para ir a las Olimpiadas, ¿no? El empezar a reprogramar tu mente, el empezar a poder ajustarte a esos cambios cotidianos que vamos viviendo y empezar a notar cuál es tu relación con el cambio. O sea, dejemos que la tarea esta semana sea como poner atención al cambio que está ocurriendo, si te cambian los planes algo, si cambió el clima, si tuviste que hacer algo, y tratar de observar cómo te relacionas tú con el cambio, cuáles son tus programaciones, cuál es tu sistema operativo por el cual tú estás relacionándote con el cambio y cómo reaccionas con el cambio, porque eso obviamente, acuérdense que todas las emociones son válidas, entonces el cambio va a generar muchas emociones que hay que vaciarlas, ¿no? Sí. Para eso sí, en la taza sí haces todo eso, pero ya que vaciamos, vemos con objetividad que el querer yo hacer que las cosas se solidifiquen y que no cambien, solamente al que va a traer consecuencias no agradables es a mí. Claro. Y fíjate, ¿por qué crees que en realidad el cambio nos cuesta? Porque esa es una constante en el ser humano. El cambio cuesta. O sea, somos reacios al cambio. Sí. ¿Por qué crees? Pues porque nos saca de nuestra zona de confort y nos da miedo. Claro, justo, nos da miedo. Porque como seres animales mamíferos que somos, tenemos todos sus instintos, como lo hemos hablado, y uno de ellos es el instinto, el de arraigo, que es el instinto que hace que los animales permanezcan en el mismo lugar. O sea, que hace que las jirafas, siendo tan grande África, sigan en una misma zona y no se crucen de país. O sea, no creo que sea por la cuestión del pasaporte. Claro. ¿Sí? Porque las ballenas emigran hacia el mismo lugar y regresan al mismo lugar. Y es como si todos trajeran un Waze integrado, porque es el equilibrio, el maravilloso equilibrio de la naturaleza que hace que permanezcan los animales en el mismo lugar y eso equilibra el ecosistema, ¿sí? Sí. Ese es el instinto de arraigo. Y nosotros como animales mamíferos tenemos ese mismo instinto. Como lo hemos dicho en otros episodios, nosotros por tener raciocinio. Raciocinio, exactamente, gracias. Raciocinio, podemos controlar, dominar o usar a nuestro favor los instintos, ¿sí? El cambio nos cuesta por ese instinto de arraigo, ¿sí? Que es lo que llamamos la zona de confort. Pero nosotros podemos, con este entendimiento, con la razón, entender que el cambio es algo positivo, ¿sí? Sí, que creo que ya hemos hecho hincapié en esto porque es precisamente ese raciocinio que nos diferencia de las otras especies, que es lo que puede ser nuestra mayor bendición, nuestro mayor atore, porque la cabeza descontrolada en ese afán de querer controlar todo para que no cambie, que a la que le decimos de cariño la loca de la casa, ¿no? Es la que precisamente hace que empecemos a ir en contra de este flujo, porque todos estos animales que tú describes, a final de cuentas, son todos los animales en estado salvaje que están
yendo precisamente en ese flujo constante y no están, o sea, la ballena no duda, híjole, ¿será por aquí o será por allá? ¿Llegaré más Sí, tarde sí, o sí. no? ¿O me van Sí, a sí, recibir sí. bien o no me van a recibir bien? ¿No? Entonces, esa es la diferencia porque precisamente el recuperar nuestro estado salvaje, nuestro estado original, Ujú, es el que nos va a ayudar a... Esa es la mejor brújula que tenemos para exacto. poder Ujú. ir, sobre todo en este momento de cambio tan drástico, que uno de los capítulos va a ser precisamente el por qué estamos así tan loco todo ahorita por... Claro. Y creo que el momento de recogimiento, de irte hacia adentro y de poder confiar que ese mismo baile cósmico que está Ujú. afuera también está dentro Dentro. de ti Claro. y que nada más hay que dejarse ir. Claro. Y que todo en esta danza, todo, todo y todos estamos realmente siendo parte de la danza, desde lo más pequeñito hasta lo más grande, desde la hormiguita hasta en sí el universo completo. Sí, Observa en estas épocas de cambio que pasó en el planeta Tierra la pandemia. La pandemia nos empujó a todos a sí, cambiar, a entrar en un cambio. Y si podemos observar desde afuera, wow, porque ahora que estamos ya saliendo de eso, se instalaron muchos cambios poco sí, a poco, ¿sí? Y todo el mundo tuvimos que enfrentarnos a cambiar, correcto. ¿sí? Entonces también el universo está a nuestro favor, Sí, ¿sí? O sea, todo en realidad es una danza armónica, sí. Y ¿sí? lo importante ahorita con este punto que tocaste es con el libre albedrío y la conciencia que tengamos, Ujú, porque esto pues pudo haber sido una gran oportunidad o una gran desgracia de cada quien decide cómo claro, verlo, ¿no? El poder parar, observar y ahora creo que la gran tarea para todos es capitalizar todos esos cambios y hacer que entren al sistema operativo, porque si ya lo viví, pero regreso a mis hábitos prepandémicos de las cosas que no me servían, pues entonces el claro, ejercicio se queda un poco perdido ahí. claro. Muy Así que bien, bueno, pues este es el primer capítulo con relación al cambio. muy bien. Gracias. Gracias a todos.